buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les contamos que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en frecuencia modulada en todo el sur de Lima, que es los 105.1, y en todo el país en la amplitud modulada 1500 kilociclos. También tenemos en Chimbote Radio Santo Domingo, en RSD, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabambi, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras con carisma dominico en el Perú. Y también hay otras redes de radios amigas que se unen a nuestro trabajo. En Huánuco es Radio Huánuco, en Ayacucho es Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Anca es Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos los aplicativos móviles donde también estamos y la página web de Radio Santa Rosa que siempre te mantiene informada, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos ya a 7 de julio, mes de la patria, un día bastante frío, y saludamos a Rosa María Palacios, que está bien abrigada. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Un día helado. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Lima amanece fría. Me dicen que esta semana vamos a bajar hasta 13 grados o 12 grados en La Molina, en las zonas más al este de la ciudad, Chosica. Pero la verdad es que, claro, nuestros oyentes en otros lugares del mundo se ríen cuando decimos 12, 13 grados, porque eso es una temperatura primaveral en cualquier otro lugar. El problema es que acá tenemos 99% de humedad, y por eso decimos que los limeños respiramos agua, porque la verdad es que está bien frío. Como dicen, está para no salir. Y como no hay que salir, porque podemos transmitir a través de esta vía, pues estamos muy contentos de estar nuevamente esta mañana con ustedes. Y parece que este invierno lo vamos a pasar en casa calientitos en la medida que se pueda, ¿no? Pero sí, mucha gente sigue saliendo a trabajar, Abel, tú también, y la verdad es que encuentran en la calle lo que no está en la propaganda del gobierno, ¿no? En la propaganda del gobierno te dicen, no, haz tu cola para el paradero, bien ordenada, solamente puedes ir sentado dentro del bus, dejando un sitio. Eso existe en la imaginación de todos los que quisiéramos que fuera así. Pero la persona que sale a trabajar, sale y sí, se encuentra con una cola donde la gente se aprieta para que no se le cuele a nadie. Y luego entra a un bus donde de repente ya hay varios parados porque ya la gente está apurada. La situación de los paraderos es crítica, de verdad que lo es. Y el gobierno no está haciendo nada para cambiarla. La Municipalidad de Lima pide ayuda con desesperación y el gobierno no escucha. Porque si tú vas a recortar el aforo de cada bus a la mitad, le estás diciendo a esa empresa que tiene que ganar la mitad. ¿Cómo opera? O sea, hay muchísimas preguntas acá que no se han resuelto. Yo no pido que se resuelva el problema del transporte público en Lima durante una pandemia, es absurdo. Pero sí pido que si se te da una indicación, esa indicación pueda ser cumplida. Pero en fin, vamos a la noticia que quema, a la que acaba de llegar hace minutos, en realidad hace menos de 2 horas, desde España. El Consejo de Ministros español aprobó la extradición de César Inostroza Pariachi, el famoso vocal supremo que iba a hablar con la señora K, ¿no es cierto? Inostroza Pariachi es parte de lo que se llama la Organización de los Cuellos Blancos. Fue presidente de la Corte Superior del Callao. Le deja el sitio al famoso Walter Gutiérrez y es ascendido. Espérame un segundo, tengo que colgar el teléfono porque no debe sonar en esta oficina. Está ascendido, Walter Gutiérrez, digamos, fue ascendido a la Corte Suprema. En un concurso, además, de lo más complejo, de los que hacía el CNM antes, y en la Corte Suprema obtiene muy rápidamente, en su primer año, presidencia de sala, lo cual es muy raro. Y
integra en su sala 4 vocales provisionales, que solo están un año y que regresan el año siguiente si es que él quiere, con lo cual tenía control de su sala. Y lo que se escucha en las famosas llamadas telefónicas es básicamente a él como un nodo de comunicación con muchísimas personas, donde se trafica de todo, desde entradas para el Mundial de Fútbol hasta, qué sé yo, el teléfono para la hija, las clases de no sé qué, la reparación del carro. Es decir, el señor Inostroza trafica lo que le pongan por delante. Necesita la prebenda, la cosita chica. Es una vergüenza, ¿no? Un juez supremo se fugó del Perú. Eso es lo peor de todo, además. Un juez supremo prófugo de la justicia se fuga por Tumbes en una maniobra absolutamente delincuencial, porque no podía salir del Perú, arregla, ¿no es cierto?, coimea en la frontera en Tumbes, logra salir del Perú y aparece en España. En España estuvo detenido un tiempo, porque en España la prisión preventiva no es como acá, gracias a Dios es el mundo civilizado, hay un Estado de Derecho y la gente no se va a la cárcel en prisión preventiva eternamente. Entonces se le dejó en libertad y finalmente la corte, el juicio de extradición concluye con que Nostroza tiene que regresar al Perú, la solicitud es válida y luego el Consejo de Ministros tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque la extradición tiene un componente jurisdiccional y un componente político. Entonces, por eso intervienen los dos poderes del Estado. Interviene de un lado el Poder Judicial y de un lado el Poder Ejecutivo. Igual acá en el Perú. En el Perú, el Poder Judicial pide que se extradite a Inostroza, y Nostroza, el expediente llega a la Corte Suprema lo remite al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros finalmente lo remite a la Cancillería a su homólogo en España y así al revés en España también. Así que supongo que es cuestión de días, nada más a ver, finiquitar trámites, traerlo a Perú, para que sea juzgado en el Perú. ¿En qué condiciones? Eso se tiene que definir en la Corte Suprema. Es decir, ¿va a ser juzgado con prisión preventiva? De acuerdo a los estándares peruanos, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque es un prófugo de la justicia. Cuando tú te fugas, y este señor se ha fugado, el peligro de fuga ya existió. O sea, ni siquiera tienes que probarlo. Lo estás trayendo extraditado porque el señor se ha fugado. Entonces no tienes que probar el peligro de fuga, se fugó. Hay toda una discusión en la defensa del señor Inostroza diciendo que él no tenía impedimento de salir del país. Hay toda una discusión. Que sí tenía no me acuerdo muy bien cómo era el tema técnico, ¿ya? Pero que tenía una cosa pero no tenía la otra. ¿Ok? Pero el asunto es que él coimió para salir por la frontera. Organizó todo un plan de fuga. Entonces, yo sí creo que si regresa a Perú, un juez tiene que calificar la solicitud que haga el fiscal, ¿no? Pero sí, lo más probable es que por los antecedentes vaya a prisión preventiva. Él pidió asilo, Rosa María, ¿no? Él había pedido, eso también se tiene que resolver previamente. No, cuando llega a Perú se le califica inmediatamente, ¿no? Los trámites de ley que son lo llevan al médico legista, en fin, todo lo que hay que hacer. ¿En España no había pedido asilo? Sí, pero no se lo han dado. Ya, por eso entonces... ya se autoriza su extradición, no le han dado el asilo. No se considera perseguido político, en absoluto. En el Perú hay Estado de Derecho, no hay una dictadura, los poderes del Estado funcionan, no hay persecución política en el Perú. Entonces, no había base alguna para solicitar un asilo político. Entonces, si acá hubiera un golpe de Estado, no hubiera democracia, en fin, pero lo suyo es meramente delincuencial. O sea, son delitos... el señor, digamos, básicamente ha traficado influencias de una manera más o menos obvia y descarada. Hay un audio de él donde dice, si quieren que le baje la pena o quieren que, o que lo absuelvan a un violador de menor. Y en ese sentido hay sentencias bien dudosas emitidas por su sala. Pero además del tráfico de influencias, está la relación con Keiko Fujimori, que es también un tema de tráfico de influencias, pero
agravada, creo yo, con varios otros elementos. Keiko Fujimori tenía una casación que tenía que entrar a su sala y que de hecho entró a su sala. Era una casación por control de plazo. Es decir, Keiko Fujimori decía, ya me han investigado mucho tiempo, por favor que se archive todo, para ponerlo de una manera muy sencilla. Y la Corte Suprema tenía que resolver sí o no, porque había llegado desde abajo en todas las instancias hasta la Corte Suprema. Y esto entra a la sala de Nostroza. Y sala que Nostroza controla, porque ustedes me dirán son 5, sí, pero son, si con que controles a 2 tienes el asunto arreglado. Y esa sala que Nostroza controla era la que tenía que decidir si se archivaba el proceso de Keiko Fujimori, que la llevó después a la cárcel tanto tiempo. Él tenía que decidirlo en el 2018. Por eso tenía que hablar con la señora K. Y de hecho, hay testimonios contradictorios algunos, pero otros concurrentes, de que tales reuniones existieron. O sea, el señor Camayo ya declaró claramente que la señora K es Keiko Fujimori, o sea que no hay discusión sobre eso y que en efecto iban a reunirse. Hay quienes señalan que no se reunió con Keiko Fujimori, sino con otras personas del entorno de Keiko Fujimori. Hay quienes dicen que sí se reunieron con Keiko Fujimori con posterioridad, pero en todo caso, Keiko Fujimori tenía, digamos, forzó la salida del presidente de Kuczynski, armó todo el tinglado con Mama Ani para sacar a su hermano del Congreso, y cuando había logrado esta victoria pírrica, si quieren, de poner a Vizcarra de presidente, aparece el caso de los cuellos blancos. Y ahí aparece que ella en esos meses tenía todo negociado en la Corte Suprema. Por eso estaba tan tranquila, porque estaba convencida que le archivaban todo. Y que el caso Cocteles y los demás casos que tenían que ver con fondos de campaña no se iban a investigar. Un año y medio después no solamente sabemos que llegó dinero de Odebrecht, ¿no? Sino sabemos de todas las empresas peruanas que le pusieron dinero en su campaña y en qué cantidades. El caso se bifurcó hacia muchas otras líneas de investigación que se hubiera archivado si es que Nostroza hubiera continuado en la Sala Suprema. ¿Qué hubiera pasado si nunca se hubiera investigado el caso de los cuellos blancos? Keiko Fujimori estaría ahorita liderando probablemente las encuestas como candidata presidencial el próximo año. ¿Y qué hubiera pasado además también si el presidente Vizcarra hubiera sido funcional a los intereses de Keiko Fujimori, que era lo que ella quería? Cuando se abre el caso Cuellos Blancos, en realidad termina la prevalencia, la preeminencia de Keiko Fujimori en la política peruana. El caso de Nostroza está íntimamente vinculado a su desgracia, porque nunca pasó por su sala la casación. Acuérdense ustedes, se fuga y la casación pasa a otra sala que le dicen no, pero sí le dicen a la fiscalía, oiga, apure la etapa preparatoria, tiene que terminarla, y le dan un plazo y terminan dentro de ese plazo de la etapa preparatoria. Hay que decir, sin embargo, que hasta hoy Keiko Fujimori no ha sido acusada, ¿no? Hasta hoy no hay un solo caso en juicio por lavallato. Ni uno, ni el de los Humala, que era el más avanzado. Claro, la pandemia, todo lo que ustedes quieran. Pero los Humala tienen más de año o 2 meses, creo que tienen 14 meses en control de acusación. Y Keiko Fujimori ni siquiera ha sido acusada. Y muy pocos han sido acusados. Está el caso del MTC, pero ni siquiera está en juicio oral. Entonces ahí también hay un tema en que la justicia española tenía razón. O sea, en el Perú los plazos se dilatan tanto, ¿no es cierto? Y la fiscalía se toma los 3 años para investigar y a veces se toma 6 para investigar, ¿no es cierto? Y para acusar se toma otro año y llegas a juicio oral en el año 8 y en el año 9 te absuelven. Después de que has estado 3 en cárcel, ¿no? Entonces, es una justicia un poco extraña para cualquier Estado de Derecho y democracia. Pero en todo caso, y Nostroza viene a Perú, y Nostroza probablemente vaya a prisión preventiva, porque, como les decía, el peligro de fuga está ahí. Y no solamente vamos a ver por qué crímenes se les procesa, porque ese es otro tema bien complicado. Lo que sucede es que él llama, acuérdense ustedes que
El Congreso, por ser justamente un vocal supremo, el señor tiene un derecho que se llama antejuicio. Entonces hay que acusarlo por algunos delitos. Los delitos que se tipificaron en el caso de Inostroza son los delitos de menor prisión, si se quiere de alguna manera. Una cosa es organización criminal y otra cosa es tráfico de influencias. Tráfico es bajísimo. Organización criminal ya es otra cosa. Y otra cosa es asociación ilícita para delinquir, es otra cosa. Entonces, vamos a ver, la extradición ya fue autorizada, por qué delitos lo están trayendo, y si el Poder Judicial quiere ampliar los delitos, tiene que solicitarlo a España para que le amplíen la extradición. Los peruanos conocen esto muy bien por el caso de Alberto Fujimori. Cada vez que Alberto Fujimori tiene que ser juzgado por algún delito anterior a su venida a Perú, se tiene que solicitar a la Corte de Chile que le amplíe la extradición. Y de hecho, lo han otorgado en varias oportunidades. En este caso, vamos a ver, porque lo que hizo el Congreso pasado fue proteger a Inostroza. Y además creó un caso muy débil. En el caso de los cuellos blancos, el CNM, la Corte Superior Callao y Inostroza conformaban una organización criminal. Entonces, Inostroza queda como el único miembro de la organización criminal. Entonces, en España dijeron, bueno, ¿y la organización criminal, este señor con quién la tiene? ¿Con quién se ha organizado? Acuérdate. Y no la concedieron inicialmente por organización criminal. No tengo el detalle de lo autorizado hoy por el Consejo de Ministros, pero vamos a ver en las próximas horas cuáles son los delitos por los que están trayendo al Perú a Inostroza. Vamos a ver cuáles son. De eso todavía nos falta detalle en las próximas horas. Y bueno, hay que decir también que todo el tema constitucional ha estado muy movido ayer, después de que habló el presidente. Claro, ¿Viste al señor Sejade ayer, Rosa María? Apague. No podía contestar quién hizo el Te texto. confieso que he leído el resumen que han hecho Lourdes Paucar, ha hecho un resumen del programa de Mavi La Huerta. Sí. Y ¿sabes qué? Apareció y apagué el programa. Siempre veo a Mávila, pero lo apagué. Porque dije, ¿sabes qué? Ya, esto es una desvergüenza absoluta. O sea, ¿cómo es posible? De verdad, es una desvergüenza absoluta. Y claro, no podía contestar nada de lo que he leído. No podía contestar quién había redactado esta barbaridad. No podía contestar dónde la habían deliberado. Es loco, ¿no? Él dijo que se había conversado bastante del tema, no sé cuándo, pero... Yo me tomo un café contigo, conversamos bastante, ¿no? Pero eso no es un debate parlamentario. Estuvo muy bien, en la que sí vi, muy bien, y muy enojada, y por razón, fue la presidenta del Tribunal Constitucional, que con toda razón dice, ¿por qué nos quitan a nosotros nuestras prerrogativas? O sea, le han quitado la inmunidad al Tribunal Constitucional. Tiene que ser un salvaje. Además, ¿sabes qué pasa? A mí me da risa porque si hay algo que te enseñan en derecho es nunca te pelees con el juez. ¿Ok? Nunca te pelees con el juez. Ni con el secretario, con nadie, pero no te pelees con el juez. Si el abogado se pelea con el juez, fatal. No dejes en ridículo al juez, no te pelees con el juez, porque ese es el que va a decidir, pues. ¿Quién va a decidir sobre la inconstitucionalidad de estas normas? El Tribunal Constitucional. ¿Y qué le han hecho al Tribunal Constitucional? Le han quitado su propia inmunidad. O sea, loco, suicida, Chejade. O sea, que creía que le iban a aprobar una... O sea, tiene que estar loco remate. ¿Cómo vamos a hacer una reforma constitucional donde le quitas atribuciones al Tribunal Constitucional que tiene que revisar tu reforma constitucional? O sea, y obviamente está muy enojada con toda razón. Ahora puse en Twitter algo que, sí, hay un cambalache entre inmunidad parlamentaria o inmunidades en general, juicio político y antejuicio. No se preocupen si no entienden la diferencia. Los congresistas que han votado no entienden la diferencia tampoco. Más bien preocupémonos por elegir a unos ahora que sí entiendan la diferencia y entiendan para qué sirve cada cosa. Lo que hay que decir es que todas estas, las tres,
son formas de proteger a funcionarios públicos de el abuso del poder, de otro poder del Estado. Como tenemos un sistema de división y equilibrio de poderes, ningún poder puede abusar sobre otro. Y lamentablemente, aún en las democracias más avanzadas, existe la tentación del abuso. Y se utiliza, ¿no es cierto?, determinadas atribuciones para la persecución injusta o arbitraria de un funcionario público. Lo hemos visto en el Perú y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Por eso es que se hace participar a más de un poder. Esta garantía de que participe más de un poder por un tiempo, ¿no es cierto?, te garantiza que no hay arbitrariedad. O la garantía de que no te juzguen durante tu mandato, pero sí después. O sea, nadie es absolutamente inmune. Ojo, ¿eh? Los congresistas tienen inmunidad durante su mandato, igual que el presidente. No, después del mandato, por supuesto, se acabó la inmunidad. Nadie tiene una inmunidad absoluta en la Constitución. Ni el beneficio de antejuicio es el beneficio creado para que no te juzguen, al contrario. Ni el juicio político está hecho para perseguir a tus enemigos políticos, tampoco. Se supone que son garantías para que determinados funcionarios del Estado puedan hacer bien su trabajo sin estar sujetos a la persecución de otro poder. O sea, el Congreso no puede perseguir, ¿no es cierto?, a los miembros del Tribunal Constitucional por sus fallos. Y los miembros del Tribunal de sus fallos no pueden perseguir a los congresistas por su trabajo político. Del mismo modo, la Corte Suprema no puede perseguir al presidente. O sea, la persecución judicial o la judicialización de la política, si quieren, tiene un límite en la Constitución. Muy antiguo. Algunas cosas vienen incluso de la monarquía. El hecho de que el presidente no pueda ser juzgado durante su mandato es una institución monárquica. El rey, ¿no es cierto?, no puede ser juzgado. El rey es inimputable, ¿no? En las democracias, el rey, existe un presidente, sí es imputable, pero se listan las razones por las cuales puede ser imputable durante su mandato. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que la estabilidad de la República es un valor superior a la persecución del delito en el caso de ese funcionario. Cuando termine su mandato, se le juzga. Pero la estabilidad de la República es un bien superior. Por eso es que al presidente no se le toca. Porque la estabilidad de la República permite la continuidad de los actos de gobierno. Y es muy importante para una democracia que los funcionarios tengan una garantía de estabilidad en el tiempo. ¿Hace sentido? Hace sentido, eso es lo que es, para eso está. No está para que el presidente cometa delitos y nadie lo juzgue, no. Y el beneficio de antejuicio en el caso del presidente se extiende a 5 años después de su mandato. Por ejemplo, hoy el señor Toledo no tiene beneficio de antejuicio. Pero lo están juzgando, ojo, por actos realizados durante su mandato como presidente, actos delincuenciales, típicos, o sea, de delitos, digamos, comunes, realizados durante su mandato. 20 años después, se le puede juzgar, ¿no es cierto?, ya sin beneficio de antejuicio. Muy bien, ya estamos en comunicación con el doctor Luciano López, muy elegante a esta hora tan temprana de la mañana, como debe ser. Y, Abel, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Abel. ¿Sabes qué? No nos pierdes. Lo que pasa es que yo tengo que apretar acá un aparatito para que me escuches. Y no, siempre me olvido. Pero no, Rosa María, sí, vamos a ir a la pausa. Y hay ya, ahí viene de nuevo. Ya. Ahora sí. Hola, Rosa María, buenos días. Buenos días, vamos a la pausa y regresamos en un instante. Vamos a hacer los Encantado. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959-679-662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada en todo el sur de Lima, 105.1 y 1500 a nivel nacional, amplitud modulada. En Radio Santo Domingo, Chimbote, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Emisoras dominicas del Perú, también Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tawa, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y los aplicativos móviles. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, muy bien. Muy bien, muy buenos días al doctor Luciano López. Ya estamos buenos días, Rosa María. Buenos días a todos. Como siempre en estos temas constitucionales se arma el pandemonio, ¿no es cierto? Pero sí. Ayer decía la República, ¿no? Pandemia política. Sí. En realidad, lo que hemos visto el domingo en la noche, me imagino que ha estado siguiendo el debate igual que yo, si es que a eso se le puede llamar debate, no, a mí no me dejaba de asombrar, y eso que he visto muchas cosas en mi vida, pero no me dejaba de asombrar. ¿Cómo te puedes volar 5 artículos de la Constitución de un golpe y sin debate? Tanto que me decía Abel antes de la pausa, ¿no será este en realidad un truco? Porque saben que es inconstitucional, o sea, esto se lo va a bajar al Tribunal Constitucional de todas maneras. O sea, ¿por qué han hecho algo tan mal hecho? A ver, pensemos. Yo también pienso lo mismo. Pienso que en el fondo ellos han hecho esto calculando que en 2 vías, y ahorita voy a explicar por qué 2 vías, en 2 vías este asunto al final se va a caer. ¿Por qué 2 vías? Porque si ellos, supongamos, no lograban los famosos 87 votos, entonces el presidente del Congreso tendría que haber hecho la autógrafa. La autógrafa es la ley, para que todos nos entiendan, es la ley final que el presidente del Congreso la firma y se la manda con un oficio al presidente de la República para que continúe el trámite. En el caso de las leyes de reforma constitucional, como no son susceptibles de observación, o sea, el presidente no tiene derecho de veto, entonces él en ese momento está obligado a convocar. Claro que para la convocatoria él no tiene un plazo que lo obligue. Tiene plazo para que el referéndum no se pueda celebrar más allá de 90 días ni menos de 60, contados desde la convocatoria. Entonces él podría retener la autógrafa para poder hacer calzar lo que él dijo en su discurso del domingo. Entonces, si se hubiese llevado a referéndum, la hipótesis que tengo es
que esto que hemos escudriñado tan rápidamente todo el día de ayer, lunes, y que la gente inmediatamente ha dicho, oye, no, eso que hay que desarmarlo, ¿cómo va a ser? Eso es inaceptable. Bueno, eso hubiésemos tenido todo el tiempo del mundo hasta un referéndum para llegar a la conclusión mayoritaria, me imagino, de que la gente va a decir, oye, esa cosa no la vamos a aprobar nunca. Como no la apruebas, no se vuelve ley. Y si no se vuelve ley, entonces las cosas quedan como están. Entonces, primera vía y llegas a ese punto. Esta otra vía de, oye, vamos a omitir el referéndum, que es lo que ayer los congresistas han dicho en conferencia de prensa, y vamos a ir a una segunda legislatura para aprobarla, para ratificarla. Si es que eso ocurre y otra vez la aprueban con mayoría de 87 votos, otra vez ya se vuelve ley, solamente se le manda al presidente la autógrafa porque él no puede observar, como ya lo hemos dicho, la firma, la publica en el Diario Oficial Peruano, se volvió ley. Y entonces en ese momento la pregunta es, ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que ya hemos estado varios diciendo desde ayer es solamente quedaría la acción de inconstitucionalidad. Como saben que en realidad, porque es bien evidente, y aquí a lo mejor lo podemos conversar con un poco más de detalle, por qué es inconstitucional, lo más probable es que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional, y si eso fuera así, bueno, entonces otra vez se desarma todo y vuelven al mismo punto de inicio. El único problema que yo veo en esta última hipótesis es que, como tú bien has dicho, se han modificado varios artículos y para ellos volar la inmunidad que es por delito común, han tocado la inmunidad del defensor del pueblo y de los magistrados del tribunal. Entonces, no sé si te habías percatado, pero el artículo 83 del Código Procesal Constitucional dice que cuando la sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma, no retoma vigencia la norma derogada. O sea, para que la gente le entienda. Ok, sí, para que claro. la gente entienda. Tienes una norma 1, que es la norma vigente actual de la Constitución. Tienes la norma 2, que es la que deroga la norma 1 y entonces la modifica y es la nueva realidad para que la gente lo entienda. Lo que dice esa disposición, y tiene lógica, porque ese es el sentido del control concentrado, es que si tú declaras inconstitucional la norma 2, no puede revivir un muerto, pues, ¿no? Es que este mató la norma 1, claro. Entonces por eso es que el artículo 83 dice, si se declara inconstitucional, vamos a frasearlo, la norma 2, no recobra vigencia la norma 1. Entonces me da la impresión que aunque el tribunal en la hipótesis de una inconstitucionalidad declarase inconstitucional del artículo 93, el segundo párrafo, que es en realidad el que tiene el problema, ¿ok? Podría exterminarlo y no pasa nada con el artículo 93, pero sí pasa con la inmunidad del defensor del pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque al declararlo inconstitucional, ellos igual se quedan sin inmunidad hasta que se vuelva a legislar. Al menos es la impresión que me da, no sé si compartes ese punto de vista. No lo había notado. Tienes razón, porque las normas no resucitan, eso está clarísimo, eso nos lo enseñan desde el principio, pero exacto. Vamos por partes para ir un poquito más atrás. Por supuesto. El público se me marea un poco. Y sí, lo sé, así que vamos lento. Vamos lento. ¿Ya? Simplemente para que el público entienda. Yo les he explicado, miren, la inmunidad, el antejuicio y el juicio político, si bien son instituciones diferentes, persiguen un mismo fin. Claro, que es evitar la arbitrariedad de otro poder del Estado sobre el funcionario que detenta ese poder. Correcto. De alguna forma estás evitando y creas un balance, ¿no? O sea, un fino equilibrio. Claro. Han arrasado con el equilibrio, ¿no? Sí, claro. Pero concentrémonos primero en la inmunidad parlamentaria. Y ahí la primera preocupación es que parece, no me quiero adelantar, que han constitucionalizado el tráfico de influencias como actividad legal. Correcto. Yo de alguna u otra forma lo he estado comentando también ayer. Yo coincido contigo en eso. ¿Qué te parece si vamos desgranándolo poco a poco y vamos explicando eso? Yo coincido contigo en el análisis. Antejuicio, juicio político e inmunidad parlamentaria, es más, yo lo rotulo así, son protecciones que se le dan a altos funcionarios del Estado para que justamente puedan realizar su labor sin mayor sobresalto.
Entonces estas protecciones son protecciones que se van a tener estos caminos tripartitos, por decirlo de alguna manera, y que esos caminos tripartitos atienden a diferentes necesidades o situaciones, por decirlo de alguna manera. Vamos con la inmunidad, porque aquí vamos matando también una falacia que he estado escuchando tanto del presidente de la Comisión de Constitución como de varios congresistas, en el sentido de decir, le hemos quitado la inmunidad a todos, y eso no es cierto. No es cierto. A ver, vamos por partes. La inmunidad como una forma de protección del parlamentario o del alto funcionario de la jerarquía estatal, lo que hace es protegerlo para que, si el Poder Judicial quiere abrirle un proceso penal o quiere apresarlo previamente por un delito común, subrayo en negrita, subrayado en mayúscula y con signos de admiración. Común. ¿Qué cosa es común? Común es cuando ese funcionario no usa su cargo para cometer un delito. Mató a su esposa. Mató a su esposa, o como el famoso caso Mamani, que se subió al avión, hizo un tocamiento indebido, y el tocamiento indebido, ¿cómo te explico? Que no tiene nada que ver con su función congresal, no tiene nada que ver, no es función del congresista ir a toquetear a una dama, o sea, es todo eso que es ajeno a la función, pero que es una figura delictiva, como lo que tú has dicho, matar a su esposa, atropellar a una persona, un tocamiento indebido. Ninguna de esas situaciones tiene que ver con el cargo. Entonces por eso se llama delito común. En esos casos, ese congresista o ese funcionario de alta jerarquía estatal tendría que ser procesado como cualquiera de nosotros los mortales. Pero como tiene esta protección, repito, el Poder Judicial entonces tiene que tocar la puerta al Congreso y decirle, señores, ¿me autorizan a procesarlo o a detenerlo? Ok, entonces ahí paremos un ratito y veamos qué otros funcionarios tienen esa prerrogativa. Esa prerrogativa no la tienen los ministros, nunca la han tenido, eso es falso. Tú no le puedes quitar algo a alguien que no lo ha tenido. Entonces, los ministros no han tenido nunca esa protección. Los que sí han tenido esa protección y más bien no tenían vela en el entierro y han terminado enterrados, ¿no? Han sido el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional, porque respectivamente, en cada caso, la Constitución señala que el defensor del pueblo y los magistrados tienen las mismas inmunidades, prerrogativas e incompatibilidades, ese es el texto fraseado, de los congresistas de la República. Y como los congresistas tienen esa protección, ergo, ellos también la tienen. Claro, ahora, doctor, para confundir al público, claro, en la denominación jurídica inmunidad, yo entiendo perfectamente lo que usted dice, pero en los efectos, si el Poder Judicial quiere juzgar a un ministro, también tiene que tocar la puerta del Congreso porque el ministro tiene derecho ante juicio. Que es un proceso. Así es. Ante el Parlamento. Exactamente. Ante tiene derecho al proceso. Y si el tribunal... Pero por otro tipo de delito. Ya, pero vamos a utilizarlo. Claro, pero vamos a hacerlo de otra manera. Supongamos que un miembro del Tribunal Constitucional comete un delito común. Delito común. Atropella. Claro. Magistrado atropella. ¿Ya? También tiene que ir al Congreso. Sí, claro. Y el Congreso le tiene que levantar la inmunidad. Correcto. ¿En qué proceso? En el proceso de antejuicio. No. En el caso de delito común, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional y en el caso del defensor del pueblo, los artículos X de la Constitución dicen que ellos tienen los mismos beneficios, inmunidades y prerrogativas que los congresistas. Como los congresistas tienen dos protecciones, tres en realidad, tres, ¿no? La inmunidad por delito común, el antejuicio por delito funcional y el juicio político por infracción a la Constitución. Exacto. El caso que tú estás diciendo no sería antejuicio porque no es delito funcional, es delito común. Entonces, levantan, nada más. Pasaría por el trámite de levantamiento de inmunidad. Entonces, por eso creo que el término es muy importante precisarlo. Claro. Le vamos a explicarle al público que hay tres procedimientos para que nadie se enrede. Correcto. Un procedimiento es, señor, levántele la inmunidad. Por delito común. O sea, atropelló. Levántelo. ¿A quién se le puede levantar la inmunidad? ¿A los congresistas? ¿A los miembros del TC? Y al defensor del pueblo. A nadie más. Nadie más.
Segunda categoría. Estamos haciendo bien la clase, ¿eh? Segunda categoría. Yo cometo un delito en el ejercicio de mi función. Usando mi cargo. Exacto. O sea, Luciana León, los intocables ediles. Claro. Yo siendo congresista trafico influencia. Muy bien. O yo, magistrado del Tribunal Constitucional, vendo mi voto, por ejemplo. Correcto. Muy bien. En mi función vendo mi voto, me dan una plata por mi fallo. Claro. Un cohecho, un soborno. Un soborno. O yo, ministro, recibo un soborno. También. Correcto. Si yo, ministro, atropello, no tengo nada. Pero si yo, ministro, recibo un soborno, igual que los otros, tengo antejuicio. De juicio, correcto. Antejuicio. Correcto. Por eso decía que en el caso de los ministros, cuando los congresistas, el presidente de la Comisión de Constitución y los congresistas están diciendo, les hemos quitado la inmunidad, a ver, aguanta, perdón la expresión, un ratito. No le has quitado ninguna inmunidad si por inmunidad te refieres a delito común, porque ellos nunca han tenido ese beneficio. Lo que pasa es que lo que es confuso, lo que confunde todo, es que el presidente, durante su mandato, tiene un beneficio mucho más grande, que es el de no poder ser procesado ni acusado. Exacto. Es el beneficio más grande que hay. Pero como le explicaba al público, es por una razón, que es la estabilidad de la República. Claro. La estabilidad de la República es un bien superior, ¿no es cierto?, al de la justicia. Correcto. Durante su mandato. Pero nada más. Y es el único funcionario que lo tiene en el Perú. Correcto. Y si es que esa protección máxima para la estabilidad, yo en eso coincido contigo, tuviese que levantarse para que pueda ser susceptible de antejuicio, ¿correcto? Si es que se trata de un asunto funcional, tendría que ser definitivamente una situación muy extrema, que por ejemplo la Constitución la contempla, ¿no? Haber impedido las elecciones, haber cerrado el Congreso. Son 4. Y en el derecho comparado también existen algunas otras situaciones. Por ejemplo, México ha tenido algunas reformas recientes justamente por el problema, porque puede darse, de vinculación del narcotráfico con una actividad presidencial. Entonces es una cosa totalmente inaceptable. Es decir, estamos hablando de situaciones pues extremas. Es que para la situación extrema, la Constitución tiene otras válvulas de escape. Claro, como el tema de la vacancia, ¿no? Exactamente. El tema de la suspensión. Yo a mis alumnos les ponía el ejemplo, que es bien divertido, de qué pasa si delante de todo el país, en flagrancia absoluta, el presidente loco de celos le quita la pistola al edecán, mata a su mujer en el desfile de 29 de julio. O sea, lo vio todo el Perú. Claro. Indubitable. Absoluto. Claro. No puede ser juzgado. No puede ser juzgado. No puede ser juzgado, sin embargo, habría una situación como la vacancia, que en realidad es muy laxa y que sí requeriría alguna reforma, pero no pues así, o sea, eso es algo más pensado, ¿no? Porque, por ejemplo, la Constitución de 93 tiene este problema de que esa famosa vacancia por incapacidad moral no está taxativamente, es decir, no tiene una descripción de qué cosa es incapacidad moral. Entonces, al final, la incapacidad moral se termina vaciando de contenido porque al final resulta siendo la fuerza de los votos del Parlamento. Entonces, lo incapaz moral termina siendo lo que el Parlamento por sus votos decida, y eso no es algo. Regresemos por un instante de nuevo a la inmunidad. Vamos a quedarnos en un segundo. Si la inmunidad por delito común la pide la Corte Suprema al Congreso y el Congreso la tiene que levantar. La pide la Corte Suprema porque la pide un juez ordinario abajo, sube a la Corte Suprema y la Corte. El problema que hay es que esa solicitud nunca es tramitada por el Congreso, pues ese es el problema número 1. Claro. El problema número 2 es que cuando la solicitud ya viene por un arresto, caso Donaire, tampoco le quieren levantar la inmunidad de arresto. Esa es la razón por la cual se necesitaba una reforma. Eso, solo eso. Que la inmunidad por delito común, ¿no es cierto?, se cambiara. Eso era todo lo que tenían que hacer. Claro. Habían 2 alternativas. Una alternativa que era la alternativa máxima que muchos habían ofrecido en campaña, que era abolirla. Ya está. Y había algunas proposiciones intermedias. Por ejemplo, el Ejecutivo
algunos especialistas habían opinado esta fórmula de que sea la propia Corte Suprema. Para mí no es el mecanismo más adecuado. Yo, por ejemplo, había estado proponiendo la fórmula de que sea el Tribunal Constitucional, porque en realidad la inmunidad parlamentaria, como es una prerrogativa constitucional, y el tribunal ya ha dicho que son motivaciones políticas, entonces lo lógico sería que si hay alguien que pueda hacer control constitucional de la motivación política de la prerrogativa, sí tendría lógica que sea el tribunal, pero para eso tenía que reformar la Constitución y cambiar la forma de elección de los jueces. Doctor, el problema es el siguiente, que el Tribunal Constitucional lo elige el Congreso. Por eso, pues, eso es lo que estoy diciendo. Por eso, para poder hacer una reforma de esa naturaleza, tendrías que reformar dándole competencia al tribunal y cambiando la forma de elección de los jueces, porque además el gran problema, y ahí una nota a pie chiquitita nomás, el problema con la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, también lo he comentado en algunas oportunidades, básicamente es, si bien la Constitución dispone que lo elige el Parlamento, eso ya es cuestionable, pero si quisieras aceptarlo, para mí el gran problema está en el proceso de selección a la luz de la experiencia. Entonces, una posibilidad es que la selección lo haga otro órgano. Por ejemplo, yo pensaba, la selección y solo el proceso de selección de candidatos podría hacerlo la Junta Nacional de Justicia, te elige una plancha y sobre eso Parlamento elige tú. O sea, de tal manera que acotas ese vaivén. O puede ser de que el proceso de selección te lo haga la Junta, te elige una plancha y a lo mejor puedes hacer una hipótesis en la que el Ejecutivo de ahí elige o el Congreso de ahí elige, pero son cosas que se tienen que meditar aparte. Por ejemplo, no nos confundamos. No nos confundamos, exactamente. Bueno, entonces regresamos a la inmunidad. Correcto. Entonces, lo que tenían que hacer es que la inmunidad para delito común, ¿no es cierto?, la levantara otro, digamos la Corte Suprema. Correcto. Eso era todo lo que tenían que hacer. Ahora, al reformular el texto de protección, en realidad le han dado mucho más blindaje al Congreso del que tenía antes. Total, en la parte funcional. Claro. O sea, han hecho un juego, ¿no? Lo que han hecho es, por eso, hasta el día viernes, Rosa María, recordarás, había un texto en la Comisión de Constitución que era el que iba por, o sea, que es el que estamos discutiendo ahorita sin el segundo párrafo. O sea, estaba el texto constitucional. La levanta la Corte Suprema. Correcto, que es más o menos la fórmula colombiana, no está mal. Okay. Ahora, le digo, hay dos cosas que han hecho. Una es crearse un fuero privativo. Los congresistas solo pueden ser juzgados en la Corte Suprema. Sí, ahí han emulado el modelo colombiano. Independientemente de eso, pero por último, aunque quisieras aceptarlo, ya así, ya pasa, ya que pase. El segundo párrafo es inaceptable por donde lo veas. Claro, se han quedado un fuero privativo para delitos comunes. Para delitos comunes, correcto. Ya es una barbaridad. Pero además de eso, viene este párrafo donde es técnicamente imposible que cometan un delito de función. Correcto. La única manera, que pudiesen cometer un delito de función, Rosa María, me parece, no sé si piensas lo mismo, te voy a dar dos ejemplos. Me parece que sería algún delito en el que manejen dinero. Ejemplo, un cohecho. Claro. ¿Por qué? Porque un soborno, ¿por qué? Porque recibir un soborno no tiene nada que ver con tu función y estás empleando tu función. ¿Correcto? Claro, pero el problema es que si me pagan por mi voto, yo siempre puedo decir, mi voto no se discute, señor. Sí, pero constitucionalmente eso podría tener algún tipo de evaluación, ¿no? La otra también podría ser el peculado de uso. Claro. Pero después de esas dos cosas, yo la verdad veo que ellos podrían dar la batalla legal. La gente entienda bien, claro, algunos constitucionalistas han dado estos ejemplos. El caso de los Avengers no podría ser juzgado. No podría, para nada. No. El caso de Lucía León tampoco. Tampoco, salvo que medie soborno. Claro. Salvo que medie soborno. El peculado de uso, ¿qué es? Para que la gente lo entienda. El peculado de uso es cuando, por ejemplo, te asignan un vehículo por ser funcionario. Eres un ministro de Estado, por tanto te asignan un vehículo. Ok, entonces tú agarras y el vehículo, como se ha visto muchas veces en algunos casos,
al final el chofer está yendo a comprar al supermercado con el vehículo no ha sido destinado para que vayan a hacer tus compras, ¿no? O sea, entonces eso es lo que se llama peculado de uso, quizá por ahí, porque eso tampoco tiene que ver con la función, pero lo demás yo la verdad veo que prácticamente es una total y paradójicamente irresponsabilidad, porque además han aumentado sus supuestos de irresponsabilidad. Claro, el artículo 99 habla claramente en antejuicio y juicio político de los delitos cometidos en el ejercicio de su función. De la función, correcto. Entonces, es de la frase. Entonces, correcto. Si son delitos ejercidos en el ejercicio de su función, ahora no tienen. Ahora no tienen. Y hay otro detalle, Rosa María, que no sé si te habías percatado. Mira, en el apuro, han cometido un tremendo error técnico. A ver, lo voy a explicar detenido. Fíjate en la forma como han redactado el artículo 99. En el artículo 99 del texto... Sacan a los ministros. Sí, han sacado a los ministros, pero han puesto esta cláusula para sacar a los ministros. Dice, los ministros de Estado no cuentan con antejuicio político ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo. Eso es lo que dice el último párrafo. Sí. Pero mira lo que dice el 99. En el primer párrafo del 99 lo han dejado tal cual y lo único que han hecho es quitar a los ministros. Pero al dejarlo tal cual, recordemos que el 99 te permite hacer acusación constitucional por dos supuestos. Por infracción a la Constitución, que es lo que se llama juicio político, y por comisión de delito. Cuando ellos te están diciendo, los sacan a los ministros y dicen, no cuentan con antejuicio ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo, entonces la pregunta es, ¿puede un ministro de Estado ser acusado constitucionalmente por infracción a la Constitución? No, en ese texto no. No, y eso significa entonces que tú jamás podrías inhabilitar a un exministro de Estado o a un ministro de Estado hasta por 10 años. No, pues. Sin embargo, a todos los demás sí. O sea, para poderlos colocar en la puerta del Poder Judicial, estos lo que han hecho es, le han quitado el juicio, pero no se han dado cuenta que además al poner esa frase, ningún tipo de inmunidad, los están exonerando del juicio político por infracción a la Constitución. La misma noche dije, yo si fuera ministro estaría feliz. Claro. Sí. Por ejemplo, los ministros que dieron el golpe de Estado con Fujimori, que fueron inhabilitados por 10 años, con este texto no pueden ser llevados no hay infracción a la Constitución. Te pueden perseguir por un delito, eso sí. Claro. Pero inhabilitarte por 10 años, que es una sanción tremenda y hecha por un órgano político como el Parlamento, sería el único funcionario de la alta jerarquía estatal que no está sujeto a eso. Porque paradójicamente sí han dejado en el artículo 99 al presidente de la República. Sí. O sea, el presidente de la República lo puedes inhabilitar, pero sus ministros no. O sea, es una locura. O sea, eso es fruto del apresuramiento, ¿no? De la poca reflexión, ¿no? En nuestra Constitución, el presidente no es responsable si es que no firma con un ministro. Entonces estás haciendo... Además, claro, lógico, porque tienen el refrendo ministerial, correcto, hay una doble firma. Rompe eso, tienes muchísima razón. ¿Te das cuenta? O sea, le das una razón más a este análisis que estamos haciendo de que justamente es evidente el apuro, la vehemencia, pero sobre todo la falta de reflexión por ser elegante, ¿no? En esta modificación, porque al hacer esta movida no se han dado cuenta de este pequeñísimo, inmenso detalle, ¿no? Claro, ahora, desde el punto de vista de los ministros, estarían felices. ¿Por qué? Porque el antejuicio político y el juicio político de los ministros normalmente es un circo. Entonces, prefieren irse de frente al Poder Judicial y se acabó. Listo, no pasar por el circo del Congreso. Lo único que estarían expuestos a una detención, ¿no? Una detención preventiva, eso sí. Pero si un fiscal quiere hacer circo, claro, también. Hechos, o sea, pueden ir, se meten a su casa, a su oficina, van, lo detienen, y ese es un circo además más penoso y con consecuencias mucho más directas a la libertad, que al menos estarían un tanto frenadas por la lógica del antejuicio. O sea, tiene ahí su pro y su contra, que también a un ministro por inhibirlo, pero sí la sanción más drástica, que es esta de la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública, que es una suerte de letra escarlata, ¿no? Los han liberado. Claro, ahora, ya revisamos inmunidad, ya revisamos antejuicio, que el antejuicio para delitos de función. Correcto. Pero el juicio político, en estricto, es para personas que cometen infracciones a la Constitución. No vas al Poder Judicial.
solo Correcto. te queda en el Congreso, no vas al Poder Judicial. Exacto, esa función es exclusiva del Parlamento. Claro, el que da el golpe de Estado, ¿no es cierto? O sea, algo grave, una violación Correcto. grave de la Constitución. Entonces, según estos señores congresistas, los ministros ya no tienen ni juicio político ni antejuicio político. Exacto. Es una tontería, pero en fin, los degradaron, según ellos, yo creo que los mejoraron. Ahora, vamos a la figura del presidente, que es bien importante. ¿Cómo? O sea, disculpen, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que tú el presidente lo hagas responsable, si lo vas a hacer responsable, por delitos contra la administración pública, si el presidente, en otros artículos de la Constitución, es técnicamente irresponsable? Él tiene que firmar con un ministro. Correcto. Siempre. Los responsables políticos son los ministros. Correcto. O sea, la No, técnica... lo que pasa es que además por la redacción del texto que dice también podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad, bueno, ahí se nota de que una constitución que se supone está hecha para mirar hacia adelante, ad infinitum, como dicen, ¿no? O sea, en realidad lo han hecho cortoplacistamente por una coyuntura, por una situación personalísima, de un conflicto personal, porque estás hablando del presidente Vizcarra con sus famosos procesos de Moquegua, que tendrá que responder. El artículo se llama artículo Moquegua. Así sí, claro. Añadido Moquegua. Mira, es más, vamos a frasearlo mejor. Este ha sido el moqueguazo constitucional, ¿no? O sea, ha sido el moqueguazo constitucional, porque en realidad, o sea, es el caso de Moquegua constitucionalizado. Ese artículo es ridículo, pero realmente, o sea, es realmente de lo más grave que han escrito. Bueno, todo es grave, ¿no? Pero claro, porque no cuadra dentro de todo. Además, por último, tú dices, el presidente puede ser juzgado durante su mandato por cualquier delito común. Correcto. O sea, está mal, pero en fin, ¿no? Correcto. Pero no, solo contra los de administración pública, la cual él preside, sin responsabilidad, porque solo lo puede hacer con un ministro. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claro. Es muy malo. No, terrible. Y por eso es que también, si de lo que hablamos al inicio, a lo mejor si te parece lo retomamos y si le damos una mirada a cada uno y qué podría pasar si el tribunal lo inconstitucionaliza, vas a ver, en el artículo 93 podría inconstitucionalizar toda esta frase que está, que han aumentado, que es la irresponsabilidad funcional, y no pasa nada. Se quedan ellos sin inmunidad, sería el mejor escenario. En el caso del artículo 99, ahí sí hay un problema, ¿no? Porque si el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, incluso se quitaría la frase última, e igual el primer párrafo del artículo 99 queda tal cual. ¿No ves que no revive la norma derogada? Claro, lo que hay que explicar al público es lo siguiente. Lo que estaba antes, que salió, murió. Lo nuevo no se añade. No se añade. Queda un hueco. Exacto, queda un hueco. Entonces, si queda un hueco, Rosa María, o sea, peor todavía, porque el ministro ahí sí ya termina siendo limpio de polvo y paja. Ya no solamente no tiene juicio político por infracción constitucional, sino que además ya también tampoco tendría antejuicio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo único que se me ocurre es que quizás hay una cosa ahí media técnica que habría que traducirla al público. Una integración. Estas sentencias aditivas, ¿no? Que en castellano significa que el tribunal vía interpretación adiciona, integra, pero aquí tendría que dictar prácticamente una exhortación para que el legislador tenga en un plazo determinado que legislar, como lo ha hecho en muchas otras oportunidades, ¿no? Claro. Bueno, con el 117, si se vuela el segundo párrafo, no pasa nada, pero lo que te dije al inicio, ¿no? Pero sí pasaría algo con el 161 y con el 201. Que son el defensor del pueblo y el Tribunal Constitucional. Exacto, si les quitas... Ahora, ¿qué estaban haciendo? Un cut and paste de donde decía la palabra inmunidad, ahí entraban. Está clarísimo que hicieron eso, Rosa María. Pusieron control F y pusieron inmunidad. Ya, son estos artículos, hay que sacarlos. No, es una cosa de locos. De verdad, yo anoche vi la entrevista con Mávila Huertas y la verdad fue lamentable, no sé si la llegaste a ver. O sea, en un momento al final terminó el presidente de la comisión diciendo, la verdad no te he escuchado bien. Uy, Dios mío, yo cuando vi eso dije, por favor. O sea, no, pero
ya qué más decir, o sea, Jalao, en realidad jalao. no es... Mira, lo que pasa es que hay que decir, yo creo que hay dos grupos en el Congreso. Hay los que realmente no saben. Ujú, Y claro, si les dicen, si votas en contra, se va a creer que quieres quedarte con la inmunidad y se va a ver mal. ujú, Y a muchos los han manipulado así. ujú. Hay que decirlo. Hay los que sí saben, que son pocos y no votaron a favor de este mamarracho porque no quieren pasar a la historia del derecho, ¿no es cierto?, como cómplices de este engendro, ¿no? Por supuesto. Pero hay los astutos. Hay los astutos. Y hay un grupo de gente que, como tú dices, ha perpetrado esto para que se lo baje el Tribunal Constitucional. No hay otra explicación. Claro. Ahora, hay otras reformas. Por ejemplo, lo del 6%. Rosa María, Sí, tenemos que hacer pausa. vamos a una pequeña pausa, sí, por favor, y le Ok. pedimos al doctor Luceno que nos Sí, regale falta- unos minutitos Faltan más. 3 artículos más, recién hemos modificado 5. Ya regresamos. Pausa pequeñísima y volvemos, regresamos. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sí, adelante. Nosotros tenemos un sistema unicameral. No Sí, tenemos Senado. Si tuviéramos Senado, las cosas no se darían como se dieron el domingo. Mm. Por eso es que el Tribunal Constitucional ha insistido en sus sentencias de que las reformas de la Constitución tienen que ser ampliamente debatidas, porque Por supuesto. mira, juntamos los votos, ¿no es cierto? Y mañana declaramos al presidente dictador porque tenemos los votos. O sea, Claro. es un disparate. O sea, los Total. votos no cambian el sentido de la Constitución en sus elementos centrales, y los elementos centrales son el equilibrio de poderes, y han roto todo el equilibrio de poderes. Por Todo. supuesto. Ahora, sí, me decías que también el informe de la Comisión de De la Venecia. Comisión de Venecia, sí. Te decía de que el Tribunal Constitucional no solamente ha dicho esto en la sentencia famosa de la cuestión de confianza 1, a propósito de la ley Müller, que es lo que acabas de mencionar, sino que además cuando Pedro Laechea hizo la consulta a la Comisión de Venecia, por justamente antes de la disolución, por este tema de que había cuestión de confianza sobre ley de reforma constitucional, etcétera, ya los hechos que todos conocemos, la Comisión de Venecia, al responder en la consulta, dijo, a ver, una reforma constitucional, como es algo muy serio en un país, no solamente el Parlamento debe debatirla ampliamente y tomarse tiempos laxos entre una discusión y otra para poder tener la suficiente reflexión, sino que además tiene que hacer la articulación con la sociedad, porque está reformando pues la constitución de un país, entonces tiene que hacer generar algún tipo de vínculo en que la gente participe. Hoy que tenemos la tecnología, por ejemplo, que nos hemos tirado a la piscina con la tecnología por la pandemia, pero bueno, esto que fue prepandemia se hablaba de eso, entonces por lo menos hay 2 instrumentos, esta fuente jurisprudencial, que es el caso de la cuestión de confianza, como está el informe de la Comisión de Venecia, mi modesta opinión, que creo yo que serían 2 instrumentos clave como para declarar inconstitucional por forma, porque por fondo son las cosas que acabamos de comentar, que a todas luces hay un desequilibrio, donde dice, le hemos quitado la inmunidad a todos para que todos seamos iguales. Falso. Ellos se han puesto en la cima del Olimpo y todos los demás están pues ahí viendo qué cosa es lo que están a sus vidas, ¿no? Ni siquiera muy claro, ¿no? Porque algunos Exactamente. no juicio, otros. Es un laberinto. Ahora, en las otras reformas, eso de establecer asignaciones predeterminadas en la Constitución se hizo en la Constitución del 79 respecto al Poder Judicial y fue un saludo a la bandera.
Porque depende del presupuesto público que lo formule el MEF. No se puede amarrar además al PBI. Se puede amarrar tal vez al presupuesto, pero no al PBI. El PBI no es de responsabilidad del Estado. ¿Eso también podría ser declarado inconstitucional? Al menos como lo han aprobado. Mira, claro, por la velocidad. Al menos y sobre todo por el texto. Lo que pasa es que te comento algo. Esto que han aprobado a mí me llamó la atención porque lo han aprobado en el tema de educación. A mí me llamaron a la Comisión de Constitución y también al doctor Borea, justamente por la propuesta que hay, pero para el presupuesto del sector salud. Ok. Es la misma lógica. Es más, yo cuando dije, oye, esto, pero no era para salud, bueno, en fin. Cuando estuvimos allí, en mi caso, y a mí me tocó exponer mi parte, yo lo que les comenté fue, a ver, el gran problema que existe con educación, salud o justicia, por ejemplo, que son 3 servicios esenciales básicos, es que si bien pueden haber disposición de fondos y, según los estándares internacionales de OCDE y de todos te dicen, oye, el Perú gasta nada, es verdad, lo poco que se ha asignado incluso tiene un gran problema de ejecución de gasto. Entonces tú puedes estar gastando 50, o sea, tienes asignado 50 millones, pero en realidad gastas 20. Entonces hay un problema, o sea, que encima que tienes pocos recursos, lo que ejecutas es nada. Entonces lo que decía es, asignar recursos con gastos son 2 caras de una misma moneda. Entonces, en mi exposición, y ahí está, incluso por escrito y todo lo demás, yo les dije, si ustedes quisieran explorar una vía como esta, en el texto tendría que decir que ese porcentaje tiene que estar sujeto al equilibrio financiero y presupuestal, porque en el derecho constitucional presupuestario, uno de los varios principios es que tienes que resguardar el equilibrio financiero y presupuestal. Entonces yo les propuse un texto que más o menos decía, o sea, si quieren la asignación, siempre que no se mantenga el equilibrio presupuestario y fiscal. O sea, es un saludo. Cosa que te fijas una meta, ¿no? Una meta de no menos de 6, pero eso está articulado a que tengas disponibilidad presupuestaria, porque si no es una locura. Y le sugerí que a renglón seguido, como el problema es de gasto, que se puede establecer la fiscalización de la ejecución del gasto de acuerdo al examen de la Cuenta General de la República. Porque en la Cuenta General de la República, el Congreso tiene que formar una comisión y tiene que auditar justamente la ejecución del gasto. Eso fue lo que les propuse. Hasta donde sí estaba girando ese texto, por eso es que cuando vi esto, yo dije, ¿qué? O sea, puesto así tan duro, o sea, 6%, no pues, o sea, no, porque eso no tiene sentido, no cuadra con los principios constitucionales del sistema presupuestario, que incluso el Tribunal Constitucional ya los ha establecido, yo se los comenté, les dije, hay una vieja sentencia del año 2004 entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde el Tribunal estableció unos principios del sistema presupuestario, pero visto así es un problema. Sí he escuchado a varios que dicen, o incluso ministros que dicen, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Ya, pero estás hablando de una ley de reforma constitucional, claro. Eso es distinto. Por ahí no es el problema de constitucional. Pero igual, o sea, pero tampoco le pueden imponer una carga. No, está bien. Y si la van a fijar como meta, como te estoy explicando, y ahí está mi posición, que no deja mentir lo que estoy diciendo, tienes que hacerlo que converse con el equilibrio presupuestario, pues, porque si no, está mal, ¿no? Pero como dicen, es una aspiración, como decían antes, de una constitución programa. La constitución del 79 decía, oiga, esto no se cumple, es programa. Era como un político me dijo, ¿y tú por qué no quieres saludar a la bandera? Ponlo nomás, saludamos a la bandera. Claro, es un saludo a la bandera, ¿no? Está bien. Ahora, en el tema de los delincuentes que postulan al Congreso y a toda función pública, esto es para todos, ¿ah? Ahí sí parece que hay más consenso porque el tema sí se debatió y viene de una reforma constitucional que no se aprueba en 2 legislaturas sucesivas, sí, claro. Pero que ya estaba. Ya estaba, y al final han repetido el texto, tal cual se había aprobado en esa primera legislatura. Claro. Lo han aprobado tal cual. Ahora, sobre eso, Rosa María, también he escuchado a varios, sobre todo en el debate parlamentario, que algunos congresistas decían, pero viola la presunción de inocencia. No. A ver, sobre eso hay que hacer una mención.
Ya hay un antecedente también. El antecedente son 2 fallos del Tribunal Constitucional sobre carrera magisterial. Porque recuerden que nadie puede acceder a la carrera magisterial, incluso más duros, siendo procesado. O sea, ni siquiera estás hablando de condenado en primera instancia, procesado. Y esa parte de ser procesado fue impugnado 2 veces ante el Tribunal Constitucional. Hay 2 fallos en constitucionalidad donde el tribunal hizo un razonamiento que a mí me parece, la verdad, razonable. Lo que dijo el tribunal, así rapidito, sencillito, fue: oye, lo que pasa es que si tú te fijas para la restricción una finalidad constitucional alta, como por ejemplo la idoneidad para poder ejercer el cargo, esa idoneidad, si mutas y lo pasas aquí, también es algo que lo podrías exigir para el congresista. Entonces sería una limitación razonable de acceso. Ese criterio de la ley de carrera magisterial, de esas 2 sentencias, tranquilamente se puede extrapolar aquí. Entonces, aunque el impugne, me da la impresión que no tendría éxito en el tribunal porque ya existen estos 2 fallos con esos 2 criterios consolidados. Claro, yo sí creo que eso sí iba a pasar, porque ya, como digo, ya había sido debatido, venía de atrás, y en realidad hay un tema, por ejemplo, en el caso de los maestros, que es el interés superior del niño. O sea, hay un valor jurídico superior. Sí. Entonces, si sospechamos que eres abusador de menores, no nos conviene que estés en la clase, aunque seas inocente, ¿no? Claro. Está muy bien que seas inocente, después regresas, lo que tú quieras, pero mientras sospechemos, no. Entonces, claro, tiene un fin superior, ¿no? Que es la protección de los niños. Claro, acá tendría que ser la protección de los ciudadanos, ¿no? Que los procesados no entren al Congreso. En realidad, sí hay un bien constitucional, yo te digo cuál, es el principio de buena administración. Ese principio constitucional de buena administración también cita un antecedente, el antecedente de la sentencia del caso de inconstitucionalidad del delito de colusión. No sé si te acuerdas que la famosa Comisión de Justicia presidida por el señor Sousa hizo una modificación en el delito de colusión que señalaba que para que se pruebe la colusión tenía que haber defraudación patrimonial. Duró 6 meses nada más. Ese hizo el tribunal, no sé si te acuerdas, fue monstruoso en su momento, la Comisión Sousa. Entonces, esa ley se impugnó ante el tribunal y ahí el tribunal tuvo la oportunidad de decir: tras la función pública existe un principio constitucional que es un alto bien constitucional. ¿Cuál? El principio de buena administración. Ese principio de buena administración me parece que podría ser identificado como el fin constitucional si tuviésemos que defender una reforma y por tanto una limitación de acceso a los condenados en primera instancia para estos casos. Me parece que por eso decía, creo que el criterio podría usarse metodológicamente para este caso, identificando este bien constitucional que efectivamente es distinto al de la carrera magisterial, pero bienes constitucionales a final de cuentas. Claro, 34 y 36. Ahora, yo le decía a la gente, por si acaso, las personas que ya cumplieron su sentencia, es decir, ya pagaron, ¿no es cierto?, su deuda, están habilitadas para postular. Hay un famoso caso en el Perú, que es el caso de Yude Simón. 9 años de prisión, sentenciado, indultado. Llegó a ser primer ministro, ¿no es cierto? Porque ya había cumplido su pena, fue indultado. Entonces, para indultados, etcétera, porque había una connotación política, para muchos su condena fue una condena injusta, motivada en una venganza política más que en una persecución real del delito de terrorismo. Entonces, por eso es que no se puede ir sobre los procesados. Tal vez porque, en efecto, lamentablemente en la política peruana, el Poder Judicial ha sido usado por partidos políticos para perseguir a sus enemigos. O sea, en el caso de Lapra ha sido clarísimo el uso del Poder Judicial de manera sistemática, ¿no? Si no, pregúntenle a Pedro Cateriano la cantidad de veces que ha dado vueltas por ahí. Pero, sobre todo por fiscalía. Nunca llegó al Poder Judicial, la fiscalía la usan para perseguirlo. El satélite ha dado más vueltas al Poder Judicial que a la Tierra. Pero claro, o sea, sí hay que tener en cuenta que lamentablemente el uso del sistema de justicia en general por parte de políticos para perseguir a sus enemigos sí se ha dado y se da, aun cuando eso no es persecución política sistemática, pero sí se usa. Sí, por supuesto. Sí se usa y se ha usado. ¿No es cierto? Sí, claro. Por eso que creo que la figura de la condena, además, porque se supone que si tú ya tienes una condena en primera instancia es porque ya existió pues todo un debate, ya ha habido todo un cargo y descargo, entonces al menos la limitación incluso procesalmente sería razonable, ¿no?
Pero eso está muy bien, me parece, ¿no? Ahora, claro, recordemos que la ley 3717 que aprobó el Congreso disuelto se articula con esta cosa de la suspensión de los derechos ciudadanos cuando estás condenado, ¿no? Claro que esa ley va más allá y señala que los que están condenados por delitos de violación, por delitos de narcotráfico y creo que también por delitos en agravio del Estado. La de muerte civil. La muerte civil, así estén rehabilitados, no pueden volver a postular. Esa restricción a mí también me parece razonable. O sea, porque otra vez se articula con la finalidad constitucional que es la buena administración. Si tú has cometido esos delitos tan graves, es un poco lo que en el derecho penal alemán llaman esto del derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, es un enemigo de la democracia. Me parece que es un instrumento de derecho penal del enemigo, pero que me parece que para el caso peruano, lamentablemente por las coyunturas que hemos tenido, termina siendo una medida idónea, en todo caso, al menos en mi opinión. Bueno, a ver, Abel, seguro tenemos preguntas del público. Dale, no sé si lo hemos confundido lo suficiente. Espero que no. Mira que siempre tú eres una maestra hablando de sencillo, y yo soy alguien que procura siempre tratar de no hablar como abogado. Me esfuerzo, no sabes cómo, para no hablar como abogado, justamente para que la gente pueda entender, ¿no? Pero ojalá que no hayamos sido muy complicados. Abel, ¿alguna pregunta? Sí, están preguntando si estando en esta situación que nos encontramos, ¿se puede convocar un referéndum? No es posible. No es posible, si me permites, Rosa María. No es posible por dos razones. La primera, porque para que pueda haber un referéndum por reforma constitucional, se necesita que el procedimiento parlamentario haya concluido. ¿Y se concluye cuándo? Cuando ya se han, en este caso, si se produce la segunda votación y no llegan a tener la votación calificada, o supongamos que en esta primera votación no se hubiese reconsiderado y el presidente del Congreso hubiese firmado la ley, que es eso que técnicamente se llama autógrafa, y se lo hubiera mandado al presidente. El presidente no puede convocar un referéndum porque a él le parece. Él tiene que esperar que del Congreso le manden el procedimiento concluido. Y por lo que hemos visto de lo que han afirmado ayer los miembros de la mesa directiva, se va a omitir el referéndum porque van a ir a una segunda votación. Todo hace ver que la estrategia es que esto termine en el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que pasa, doctor, es que en realidad políticamente el texto del viernes, aún con el segundo párrafo que ya tenía problemas, el texto del viernes en un referéndum arrasaba, era plebiscitario para Vizcarra. Si ese se celebraba en la segunda vuelta, en la primera o en la segunda vuelta del próximo año, o en la primera vuelta, el próximo año, todos iban a recordar que Acción Popular nos estaba llevando al referéndum. Entonces era el asesinato de los candidatos de Acción Popular. Tiene que ser sí, tienes razón. Claro, suicida políticamente. Yo le decía, ¿estos son suicidas? O sea, pueden ser mentirosos, pero no tontos, pues no, o sea, por favor. O no demasiado. No demasiado, claro. Mentirle a la gente, decir que si quieres eliminar la inmunidad, pero no puedes hacer una cosa que te perjudica. O sea, los candidatos de Acción Popular asesinados, pero asesinados. Entonces, claro, cuando el presidente sale y dice, ¿no es cierto? Y ahí el error del presidente, hay que decirlo, fue salir el domingo. Si él no hubiera dicho nada, ya el lunes había terminado la legislatura, ¿no es cierto? Ya no había nada que hacer. Ahí sí, pero claro, la pregunta que se hacen muchos será, si el presidente no hubiera dicho nada, el Congreso no se hubiera convocado, quedaba así. ¿Está obligado Merino a hacer una autógrafa y mandársela al presidente o no? Qué buena pregunta. Yo estuve investigando para ver si es que habían algunos plazos o había algún mecanismo de coerción. No hay. Incluso estuve revisando varios manuales de procedimiento parlamentario, bueno, los clásicos de César Delgado, que son muy buenos. Miré unos del que tiene Patrick Robinson de la Dirección General Parlamentaria, que son de hace bastante tiempo, porque tienen bastantes precedentes parlamentarios, y en todos lo que encontré es que el presidente no tiene plazo para la autógrafa. Él no puede dormir, termina el mandato y simplemente se archivó porque acabó el quinquenio.
esa hubiese podido ser también una estrategia cuando leí ese Ahora, tipo. la pregunta es, ¿no? el presidente Merino manda la autógrafa, ¿el presidente de la República está obligado a convocar? Tampoco tiene plazo. Tampoco tiene plazo. Esa es otra de las cosas que Pero miré. sí está obligado porque no puede observar, eso sí es verdad. No, exacto. O sea, él está obligado si es que no está con la votación calificada, le han mandado la autógrafa, él está obligado a convocar. Lo que pasa es que no tiene plazo. Por eso es que cuando él decía, lo quiero hacer coincidir con las elecciones generales, entonces lo que yo dije es, ok, si no tiene plazo, la única forma para hacerlo coincidir es retiene la autógrafa, claro, y genera la convocatoria justamente como para que, desde la convocatoria hasta la realización del referéndum, sí hay plazo, es no más de 90, no menos de 60 días, claro. Entonces más o menos la convocaba en diciembre, ¿no? Una cosa así, claro, como para que calce con las elecciones generales, aprovechando de que no hay plazos, porque al menos de todo lo que revisé y he tratado de ser O sea, yo recuerdo a buscar en mi biblioteca, no encontré nada. El presidente está obligado a convocar referéndum. Y acá, como hay varios abogados, me discutieron, saqué mi constitución y no encontré el artículo. Dije, no. O sea, está obligado porque no puede observar. Exacto. Pero no, ¿en qué plazo? No tiene plazo. No tiene plazo, si los presidentes parlamentarios no están. Te digo, manual del proceso parlamentario de EMPES, he mirado los manuales de técnica legislativa del Parlamento, el manual de procedimiento parlamentario, ninguno tiene precedente, no hay plazo. A ver, Abel, ¿qué más? Bien, preguntan también si es posible que el Tribunal Constitucional, bueno, es la que más se ha repetido, ¿no? Si el Tribunal Constitucional deje todo y volvamos, la pregunta que dice, a nada y nos quedamos sin reforma. No, volvemos a algo peor, ha dicho el doctor Luciano López. Volvemos a nada con un hueco. Un hueco. A nada con un hueco. Sustento de lo que estamos diciendo, para los curiosos, artículo 83 del Código Procesal Constitucional. Claro, o sea, a nada con un hueco. O sea, con lo que han sacado, claro. Digamos, lo que no han tocado y han añadido, el añadido se va. ¿Ya? Claro. Pero lo que han sacado no se puede volver a meter. Porque no y eso serían las facultades del defensor del pueblo y del magistrado del Tribunal Constitucional, que no tenían vela en el entierro. No tenían vela en el entierro y han terminado enterrados. O sea. No, a mí me pasa en el proyecto y yo comienzo a leer defensor del pueblo, te dice, ¿qué les pasa? No pueden tocar eso. Como tú dices, Rosa María, han puesto control F y han puesto inmunidad. Entonces, para ver qué cosas sale que hay inmunidad. ¡Qué locura! Lo que comentábamos en la pausa, miren, ni siquiera una asamblea constituyente, ¿ya? No se dispara 8 artículos en una noche. No, claro. Ni siquiera una asamblea constituyente. Exacto. Tienen que estar locos de remate para que y dices, son unas bestias, es una salvajada. Bueno, ahora, lo que es increíble, y hay que decirlo, es que no conozco un solo abogado, prestigioso o no prestigioso, destacado o no destacado, que haya salido a apoyar esto. No hay uno. Porque normalmente se dividen, ¿no? Mis doctores Trujillo, no, ni los Trujillo, no. Pero ni los Trujillo. Es demasiado, ¿no? Qué es demasiado. Sí. De repente, nuestra audiencia no estudió derecho, entonces no entiende por qué nos reímos tanto, porque es que de verdad es como si el peor de la clase se parara, entonces, y le explicara esto al profesor y toda la clase se riera carcajada diciendo, retírate del derecho, no es lo tuyo, no es lo tuyo, para esto no sirve. Por eso ayer la entrevista de Mávila, la verdad, fue lamentable. Uy, lo voy a buscar, ahorita la veo, ya me provocó. Muy bien. A ver, ahora sí nos tenemos que... Rosa María, una más acá tengo. ¿Qué pasa si en la segunda votación no llega a los votos necesarios? ¿Se puede llevar a referéndum? Sí. La hipótesis que yo tengo, no sé si tú coincides, es que sí, en ese momento ya dependería de Merino formular la autógrafa, para lo que tampoco tiene plazo y no he visto precedente parlamentario para que se lo pueda enviar el presidente. Me da la impresión que lo congelaría. No sé si tú tienes la impresión. Yo también creo lo mismo. Creo. Además, lo peor de toda esta historia es que este es un pleito tan absolutamente personal, ¿no? Merino está molesto porque le sacaron los negocios de sus hermanos en Tumbes,
¿no es cierto? Entonces ahora le saca el negocio de su cuñado en Moquegua. Claro. Es un piso tumbe en Moquegua. ¿Nosotros qué tenemos que ver en eso? Por supuesto, por eso te digo, esto es un moqueguazo constitucional, o sea, es una cosa totalmente personal de la que ha tomado, o sea, son de los más irresponsables de tomar la Constitución, aunque como bien decías, ¿no? Son tontos pero no tanto, no demasiado, como de ahí te decía la contracción, porque de todas maneras han hecho un cálculo, y el cálculo es, si va al referéndum no la aprueban, si va al tribunal se cae, en cualquiera de los casos salimos ganando porque la inmunidad se queda. Es un poco, entiendo que esa es la lógica, ¿no? Increíble. Muy bien. Increíble. Además, le hacen creer a todo el pueblo que sí han votado a favor de... Exacto, por eso es que es importante desgranarlo. Pero aquí también, si me permites, yo llamaría la atención que el presidente de la República, cuando sale el domingo, él también desinforma, porque él sale y dice, quiero consultar la inmunidad para que se elimine la inmunidad. Señor presidente, la habían eliminado el sábado en la mañana, ese no era el problema. Si usted iba a salir, por último, ¿por qué no sale y dice, ¿saben qué? Los felicito, han eliminado la inmunidad, pero ustedes deberían hacer completo el trabajo porque no puede ser que ustedes se aumenten una total protección. Han hecho un juego y han hecho un truco, eso no puede ser. Una cosa así, más simple, ¿no? Pero decirlo de la inmunidad le han hecho el vuelto, pero además con esta monstruosidad, ¿no? Ahora, hay que decir que al presidente muchas veces le falta asesoría jurídica. Yes. Hay que decirlo, porque con una buena asesoría jurídica probablemente no hubiera hecho que salga el domingo. Probablemente, sí, claro. Y segundo, hubiera pedido, como tú dices, que volaran este famoso artículo en el cual... Claro, hubiera dicho no. El tráfico de influencia. En el segundo, no en el último, exacto. ¿No? Pero bueno, en fin. Así. En fin. Bueno, nos tenemos que despedir ahora sí. Nos vamos, Rosa María, sí, nos vamos, Rosa María, hemos volado en el tiempo. Rosa María, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, verte. Muy amable. Nos hemos reído mucho, pero en realidad deberíamos... Ha sido muy divertido, en medio de todo. Gracias, un abrazo. Cuidarse todos. Gracias al doctor Luciano López. Gracias, Rosa María. Cuídate, chao, nos vemos mañana. Buenos días. Chao. Un gusto. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual